Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí trayendo una palabra de bendición. Espero que les pueda ayudar. Seguimos con el problema de la cuarentena en este tiempo en nuestra ciudad. Pero bueno, seguimos confiando en que nada nos va a detener. Seguimos creyendo en que Dios está restaurando nuestro país, que está restaurando el mundo entero. Pero bueno, esto es un proceso y por lo mientras estamos dispuestos a seguir predicando el Evangelio, como nuestros grupos de amistad, en nuestro grupo de amistad, en la colonia Morelos, con Paris, con Betty. Dios les bendiga. Y bueno, quiero empezar orando, poner este tiempo en las manos de Dios. Cierren sus ojos ahí donde están. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche, gracias por este tiempo que tú tenías dispuesto en nuestras vidas. Declaramos en el nombre de Jesús que este momento difícil de crisis no nos va a detener. Ponemos este tiempo en tus manos y declaramos que cada persona, que cada varón, que cada mujer, que cada alma que escuche, que reciba esta palabra, será bendecido y transformado. Te damos gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y declaramos, Espíritu Santo, que tú tienes el control. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, en esta noche vamos a iniciar el mes de abril y vamos a hablar, todo el mes de abril vamos a hablar de Jesús. En nuestro livebook se va a tratar de Jesús. Estamos por empezar la Semana Santa y bueno, pues va acorde con los tiempos para poder recibir una palabra y qué más que con el ejemplo de Jesucristo. Amén. Y bueno, este primer tema se llama Cristo te conoce. Él sabe absolutamente todo de ti. Él conoce todo de nosotros. Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Sabemos que el tridente, de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo es la misma persona. Por eso podemos decir que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Jesús, que Dios se encarnó en Jesús para poder hacer la obra. Y bueno, sabemos que Él conoce todo. Nuestro Padre nos diseñó, nos creó desde antes de la fundación de la tierra. Dice que desde el vientre de nuestra madre Él nos creó. Y Él sabe y Él conoce todo de nosotros. Por eso este tema de Jesús, que conoce todo de ti, sabe de dónde vienes, sabe lo que estás pasando, pero sobre todo Él sabe a dónde va. Si Dios en esta hora se presentara en tu vida, en un sueño o de forma audible, y te dijera, quiero decirte en dónde vas a terminar, pues yo creo que todos quisiéramos que recibir esa palabra, ¿no? Todos quisiéramos saber a dónde Dios nos va a llevar o cuál es nuestro destino, ¿no? Pero también si se presentara y te dijera que lo que las tribulaciones, Él te dijera cada tribulación que vas a pasar para poder llegar a ese propósito, pues yo creo que algunos sí dudaríamos un poco, ¿no? De saber lo que vamos a pasar o de saber, ya sabemos lo que hemos pasado para conocerle, pero si Él te dijera que tu destino es más grande y más poderoso, pero que vas a pasar por diversas dificultades y pruebas, por desiertos, pues tal vez algunos no estaríamos tan dispuestos pues a llegar a ese propósito, a ese destino. Por eso el propósito en nosotros, en nuestras vidas por parte de Jesús es un secreto. Él nos puede revelar cosas grandes y ocultas, pero nada más. Dejemos y confiemos que Jesús nos lleve a nuestro propósito, que Él sea el que esté en nuestra barca, que Él nos acompañe en nuestra vida para que podamos tener un fin grandioso y un fin glorioso. Amén. Amén. Y bien, el punto número 1 es Jesús nos conoce bien. Y vamos a ver 3 citas bíblicas. Les voy a pedir que las anoten, que las tengan ahí en su mano para poder seguir el tema correctamente. La primera es Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. Es Mateo 4, 18 al 20. La segunda es Mateo 9:9.
Y la tercera es Juan 1:47. Son esas tres. Y bueno, va a empezar mi esposa con Mateo 4:18 al 20. Dice Mateo 4, del 18 al 20. Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, díganme, y yo les enseñaré, perdón, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Muy bien. Ahí estamos hablando de dos de sus discípulos, de cómo Dios les pidió que les entregaran su vida, que les siguieran. Vamos por favor a Mateo 9:9. Mateo 9:9 dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Así es. Otra vez Mateo es llamado también por Jesús. Estamos viendo cómo sus discípulos se dedicaban a algo, cómo sus discípulos, Jesús los encontró trabajando, no los encontró en ocio, no los encontró sin hacer nada, sino ya tenían, yo me imagino que sus discípulos ya tenían un plan de vida establecido. Pescadores se dedicaban a pescar en las temporadas de pesca. Cobradores de impuestos, trabajadores, en este caso yo me imagino empleados del gobierno, ya tenían un trabajo, ¿no? Quienes conocemos el gobierno, pues sabemos que es un trabajo con horarios, un trabajo en donde pues tienes que estar ahí, y también así Jesús los llamó. Y vamos por favor a Juan 1:47. Juan 1:47. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Voy a leerle el 48. Dice, ¿Por qué es que me conoces? Le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Así es, bien. También aquí podemos ver cómo Jesús conocía a Natanael. Él conocía más que lo que pudiera ser, conocía sus cualidades. En este caso, un hombre honrado. Pero bueno, sabemos que Jesús no nos ve por nuestras cualidades terrenales, sino Él nos ve por lo que vamos a llegar a ser. Entonces, cada uno de sus discípulos fue llamado, no porque Jesús les viera algo terrenalmente bueno, sino porque sabía de su potencial, sabía de lo que iban a llegar, sabía de sus dones, sabía de sus talentos y sabía lo que ellos iban a llegar a ser. No olvidemos que Jesús con 12 discípulos cambió al mundo. Es aquí en donde nosotros podemos ver cómo Jesús ya conocía a sus discípulos antes de que sus discípulos lo conocieran. Natanael sabía cuando Jesús le llamó, cuando Jesús le habló para que fuera su discípulo, inmediatamente entendió que él era el Hijo de Dios. Pero los demás no sabían. Mateo no sabía, simplemente sabían, muchos sabían que era el Mesías, otros sabían que era un profeta, pero al ver los milagros que él hacía, decidieron seguirle. Podemos ver cómo dejaron todo para seguirle a Jesús. Tal vez nosotros no podamos dejar todo porque pues tenemos nuestras familias, tenemos quienes tenemos hijos, tenemos empleos, tenemos asignaciones en esta tierra. Pero pues para Dios no hay tiempos, no hay poco tiempo. Para Dios nada es imposible. Y Él, a pesar de lo que nosotros hagamos, o a pesar de lo que de que tengamos actividades y que estemos encargados de ciertas cosas, sabe que tenemos el tiempo, que tenemos los recursos y sobre todo que tenemos los dones y cualidades para poder aceptar su obra, aceptar su llamado y seguirle. Si Dios te ha llamado, si Dios eh, has tenido algo precioso con Él, si has tenido un encuentro con Él, si le conoces, acepta su llamado. Él te conoce a dónde te va a llevar. Él sabe que hay cosas más grandes.
No quiero que se malinterprete y que digamos que dejemos nuestras cosas, a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestros trabajos, que dejemos todo para seguir a Jesús. No, pero simplemente tenemos mucho tiempo, podemos administrar nuestro tiempo para hacer la obra, para aceptar su llamado como sus discípulos y poder hacer las cosas para las cuales hemos sido diseñados. Amén. Amén. Bien, y el segundo punto se llama Jesús conoce tu situación. Pero antes de seguir con el segundo punto, quiero que mi esposa nos pueda dar alguna opinión, que nos pueda iluminar con su sabiduría, con su poder, con su unción. Por favor, amor. Dice, Jesús nos conoce bien, ¿no? Y cuando estábamos viendo este tema, pues sí, así como que nos quedamos, Jesús nos conoce, o sea, nos conoce mejor que nuestros papás, nos conoce mejor que la gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque nos formó, ¿no? Y aquí podemos ver que cada uno de ellos dejó algo. Yo creo que aquí lo que también podemos hacer es dejar lo que nos está estorbando, ¿no? Dejar lo que nos está impidiendo crecer, dejar, no sé, a lo mejor nuestro mal carácter, dejar lo que, no sé, a lo mejor las drogas, dejar algo que podamos seguir a Jesús. O sea, aquí también podemos ver que no nos está pidiendo, ahora ya no nos pide que dejemos nuestro trabajo, dejemos nuestra familia, pero sí dejar esas cosas que nos están estorbando, que están impidiendo creerle y seguirle. Y entonces Él conoce nuestras cualidades, conoce nuestras virtudes, conoce nuestras fortalezas, nos conoce nuestras debilidades, pero de nuestras debilidades es de donde nos hace grandes. Entonces, cuando Dios nos tomó a mi esposo, me tomó a mí, fue nuestra debilidad. Y por esa debilidad nosotros buscamos a Jesús. Y fue así igual, ¿no? Como aquí, como a Natanael, dice, ¿no? O sea, ¿cómo sabías de mí? O sea, ¿por qué me escogiste a mí? ¿No? Yo muchas veces me pregunté eso, ¿por qué me escogiste a mí? O sea, si soy tan imperfecta y tengo tantos defectos, ¿por qué me escogiste a mí? Pero de eso Dios es de donde nos hace ver que Él escoge a sus hijos, o sea, y a los que le quieran seguir. Y esta noche pues igual nos está haciendo esa petición, ¿no? Sígueme porque yo te conozco y sé lo que tú vas a hacer, ¿no? Así es. Y bueno, sí, eso es increíble porque Dios te ha asignado algo grande. Si tú ya le conoces, ya le recibiste en tu corazón, siéntete honrado, siéntete digno, siéntete orgulloso, porque dice su palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, perdón. Entonces, siéntete, no sé, siéntete privilegiado exactamente, porque es algo grande, ¿no? Tal vez en nuestro trabajo nos han asignado como el mejor o una tarea importante, o nuestros, no sé, en la esfera en la que tú te muevas, tal vez te han asignado algo importante. Esto es más importante, esto es más grande, porque esto va a marcar generaciones, esto va a prevalecer. Lo que tú hagas en la tierra, ahí se va a quedar, pero lo que tú hagas para el reino de Dios va a prevalecer por la eternidad. Y bueno, el punto número 2, Jesús conoce tu situación. Eso quiere decir, primero, que Él nos conoce bien, nos conoce desde antes. Ahora, Él conoce nuestro presente, Él conoce lo que estamos viviendo. Y vamos a ir, por favor, 3 citas más. Mateo 8, del 1 al 3. Mateo 8, 14, 15. Y Mateo 9, del 1 al 2. Les repito, Mateo 8, del 1 al 3. Mateo 8, 14, 15. Y Mateo 9, 1 y 2. Y vamos a empezar, por favor, con Mateo. Bueno, empezamos con Mateo, del 1 al 3. Dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo siguieron. De repente, un leproso se acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano, lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Amén. La lepra era incurable. Amén. Y además era una enfermedad que traía rechazo.
y Jesús en su infinito amor sanó a esa persona. Vamos a Mateo 8, 14, 15. Mateo 8, 14, 15. Dice Mateo 8, 14, 15. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma, en cama, con mucha fiebre. Jesús la tocó, le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Así es. ¿Qué hizo la suegra de Pedro? Inmediatamente se puso a servirle a Dios. Jesús no quiere que tú sirvas por conveniencia. Jesús quiere que tú sirvas por convicción. Si se acuerdan del tema anterior, convicciones firmes. Hoy Jesús quiere que tu corazón esté convencido de servirle a Él, como la suegra de Pedro. Dice la palabra de Dios que Él se levantó. Yo me imagino que la suegra de Pedro tenía mucho tiempo enferma. Tenía, no lo sé, tal vez iba con doctores, con brujos, con esas cosas de ese tiempo, y no recibía su sanidad. Ahora es inmediatamente en agradecimiento. Se levantó y le sirvió. Así es como Jesús quiere que nos encontremos nosotros. Si Él ya está en tu vida, si tú ya le recibiste, si Él ya ha hecho cosas maravillosas, si Él ya te ha transformado, si Él ya te ha cambiado, inmediatamente sírvele por agradecimiento. Es lo más grandioso, hermanos. Nosotros se los sugerimos, se los pedimos porque sabemos lo que es servirle a Dios, al Dios de milagros, porque nosotros no queremos estar por los milagros, por las bendiciones, sino nosotros queremos honrar y bendecir al Dios de las bendiciones. Y vamos por favor también, Mateo 9, del 1 al 2. Mateo 9, del 1 al 2. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Amén. Y bueno, en estas tres citas podemos darnos cuenta de cómo Jesús transformó las vidas de estas personas, cómo conocía las situaciones, cómo los sanó y los restauró. Y podemos ver muchas otras citas más de cómo Jesús en el tiempo en que predicó, en el tiempo que extendió el reino, por ejemplo, cuando sanó al endemoniado, cuando liberó al endemoniado, que los espíritus le decían: aléjate de mí, hijo de David, ¿no? De muchas formas. Nosotros lo podemos ver aquí en la Biblia, pero también aquí, en este momento, en la actualidad, podemos ponerlo. Podemos transponerlo a nuestras vidas, a la actualidad. Podemos ver cómo Jesús en cada una de nuestras situaciones, Él nos ha rescatado. Si tú ya le conoces, como te pregunté, como te comenté hace un rato, si tú ya Jesús mora en tu corazón, en tu vida, voltea atrás. Voltea a tu pasado y date cuenta de todo lo que Dios ha hecho, de dónde Dios nos ha sacado. Yo creo que nadie daba un peso por nosotros, por mí nadie daba un peso, y Él me salvó. Él me dio una nueva identidad. Eso es lo más grandioso. Cuando Jesús te conoce bien y cuando eres llamado, te da una nueva identidad, te da un nuevo trabajo, te da un nuevo propósito. Y Él conoce tu situación y Él te dice: yo lo viví, yo me hice hombre, yo también fui tentado en todo, mas nunca pequé. Pero puedo conocer la situación en la que estás pasando. Si estás pasando por una situación de enfermedad, aquí están las citas bíblicas. Si estás pasando por una situación financiera difícil, económica, Dios es el dueño del oro y de la plata y Él te va a proveer conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú estás pasando por un problema con tus hijos, dice la palabra de Dios que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Si tú estás pasando por un problema en tu matrimonio, solo Él puede restaurar tu matrimonio. Dice su palabra que cordón de 3 dobleces no se romperá, siempre y cuando tu matrimonio ya esté consagrado a Dios. Entonces, en este momento te dice Jesús: yo conozco tu situación. No hay pretexto. Yo conozco lo que vives y yo tengo el control de lo que vives. No temas. Pasas por cosas difíciles, Él también las pasó. Pasas por situaciones que tú crees que no vas a salir de ahí,
o que tú crees que nadie más las vivió. Él las vivió. Él también fue lastimado, Él también fue herido. Y aún así cumplió el propósito, que era el salvarnos. Amén. ¿Quieres saber algo? Sí, no, Él conoce, inclusive ahorita la situación que estamos pasando a nivel mundial, que hizo que hiciéramos esto, para que no fuera interrumpida la obra de Dios, ¿no? Y Él conoce la situación de cada persona, conoce lo que necesitamos, nos conoce desde lo más profundo, inclusive yo creo que nos conoce más que nosotros mismos nos conocemos. Y Él sanó a esos enfermos, ¿no? Y los curó de la lepra, los levantó. Y así nos dice, ¿no? Que nos levantemos como nación, que nos levantemos en fe. Y sabemos que todo este tiempo va a pasar. Y sabemos que Dios aún en esta temporada nos está tratando con nosotros. Está teniendo, porque es cuando más lo buscamos, ¿no? O sea, yo digo, eso fue planeado igual por Dios, porque necesitaba un tiempo con nosotros, y no nada más con uno, sino con toda la nación, con todos los países, ¿no? Y nos estamos dando cuenta de lo que realmente necesitamos, que nuestras familias son importantes, que nuestros trabajos son importantes, que el alimentarnos es importante, o sea, todo lo que es importante, y conoce la situación que estamos pasando, ¿no? Y sabemos que vamos a salir favorecidos, vamos a cambiar mentalmente toda esta situación, como las citas que leíamos, ¿no? Que levantó a los leprosos, levantó a los que estaban inválidos. Así va a pasar en este tiempo, y sabemos que, como decía, ¿no? Ya no va a ser un país igual, ya no vamos a ser iguales, ¿no? Porque aún en los procesos, yo me acuerdo, bueno, todos los procesos que hemos pasado, y Dios me ha dado algo, ¿no? O sea, yo le doy gracias por todos los procesos, porque igual y no estuviéramos aquí, no estuviéramos, a lo mejor digo, no, pues no podemos predicar y nos quedamos en nuestra casa y ya, ¿no? Pero no, o sea, gracias que hay medios para poder seguir dando la palabra, y que sepan que Dios los conoce la situación en la que tú estás, ahí por muy difícil que sea, con tus hijos, con tu esposo, porque ahora sí es estar conviviendo todo el día, ¿verdad? Con el esposo, con los hijos, y no podemos salir. No nos podemos zafar de eso. Pero si nos acercamos a Dios, Dios nos va a decir, y nos va a dar una palabra, y nos va a dar respirar, nos va a dejar respirar, y nos va a hacer más fuertes, más sabios. Entonces, no nos desesperemos, y sigamos con todo este proceso que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y sabemos que vamos a salir victoriosos, ¿no? Amén. Amén. Bien. Y bueno, pues el punto número 3, Jesús conoce tu final. Eso es increíble. Él es el único. Como empezamos el tema en la introducción, Jesús conoce. Él es el único que sabe a dónde te va a llevar. Si tú aceptas su llamado, si tú aceptas su servicio. Aquí sabemos, dice su palabra, que la mies es mucha y los obreros pocos. Pero Dios está levantando en medio de esta crisis obreros. Yo sé que está confirmando corazones para decir, Padre, aquí está mi vida, te la entrego. Haz lo que tengas que hacer de mí. Y ahí es donde Jesús te dice, ¿me entregas tu vida? ¿Me reconoces como tu Señor, tu Salvador? Esta crisis, no solo esta, sino las crisis que hemos pasado personales, cada uno tenemos nuestra propia crisis, nos ha hecho que Jesús nos conozca. Y además nos dice, si tú aceptas mi llamado, si tú aceptas el servirme, mi propósito, verás que yo te voy a llevar a un gran final. Ese es el punto, Jesús conoce tu final. Y vamos a ir por favor también a otras 3 citas. Es Juan 14, del 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Y Apocalipsis 3, 20. ¿Sí? Por favor. Vamos a... Dejen tomar tantita agüita.
Perdón, ya me quedé medio ronquita aquí. Bueno, vamos a Juan 14, del 1 al 4. No dejes que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Amén. Amén. Bueno, pues Jesús conocía el final de los discípulos, imagínense. Nosotros no vamos a predicar la palabra y afuera nos van a perseguir y nos van a apedrear, o nos van a crucificar de cabeza, o nos van a decapitar. Todos sus discípulos terminaron muy mal, pero ellos sabían que lo que les esperaba era más grande. Y ahí Jesús les está diciendo, yo tengo un lugar especial para ustedes. Es un lugar, hermanos. Los discípulos hicieron la obra tan grande y tuvieron la valentía, porque en ese tiempo no se podía predicar, estaba prohibido, era un pecado. Pero ellos hicieron algo tan valiente, de tanta valentía y algo tan grande, que ya tienen y ya están a la diestra de Jesús. Esos lugares, esos sitios, ya no los puede ocupar nadie más. Como cuando tú vas al cine, compras tus boletos, eres de los primeros y los compras donde te gustan, en el mejor lugar, ya nadie los puede ocupar. Y llegas tú, aunque llegues tarde, si hay alguien sentado, les dices, este es mi boleto, esta es mi silla, esta es mi fila, este es mi número de asiento, y ellos se quitan. Así, pongo ese ejemplo, pero así, esos lugares celestiales, esos lugares de privilegio para los discípulos, nadie se los puede quitar. ¿Por qué no puedes presentarte tú para que para que Jesús te diga, voy a tener un lugar especial para ti, sírveme, deleítate en mí, sigue mi propósito y verás que el lugar que te tengo será increíble? Sabemos que Él tiene bendiciones en la tierra. Dice su palabra que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en esta tierra. ¿Que pasaremos aflicciones? Sí, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido esas aflicciones y nos va a dar la victoria. Pero hermanos, eso no se compara en nada con lo que es eterno. Y vamos por favor, antes, ¿quieres agregar algo? No, ahorita que... Bueno, vamos a Primera de Pedro. Vamos a Pedro 1:3. 1:3. Pedro 1:3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Amén. Amén. Bueno, pues cuando nacemos de nuevo somos nuevas criaturas. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nos da un destino, nos elige para hacer su obra, nos dota de cualidades, de talentos, de dones para poder explotarlos y así poder bendecir a los demás. Pero además, Él nos garantiza que tendremos un futuro y un final en victoria. Si tú estás pasando por un tiempo difícil de tribulación, no lo sé, enfermedad, estás pasando un tiempo de soledad, de crisis, está fallando tu economía, tus finanzas, recuerda en esta noche, Dios no te va a permitir que ahí te quedes. Y en esta hora Jesús te dice que lo que estás pasando solo es tu destino, solo es tu camino, perdón, no es tu destino. Es parte del proceso para que Él te lleve a la victoria, que Él te forme y que Él pueda hacer en ti maravillas para que tú puedas glorificarlo y las personas que estén a un lado tuyo puedan ver el poder de Dios en tu vida. Por eso dice la palabra de Dios que Él, a los que más se les ha perdonado, más aman a Dios. Porque son personas tan difíciles que podemos decir, a mí no me va a perdonar todo lo que viví, todo lo que pasé. Pero sabemos que en Cristo Jesús todo es hecho nuevo
Él nos perdona por su misericordia y nos da un nuevo sentido de vivir y nos asegura un final glorioso. Amén. ¿Quieres saber algo? Vamos a la última, que es Apocalipsis. Apocalipsis 3:20. 3:20. Dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, abres la puerta. Yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Amén. Amén. Por favor, amor. ¿Quieres decir algo de esta Sí. cita? Dice, cenaremos juntos. O sea, si tú le abres la puerta a las promesas de Dios, si tú le abres la puerta de tu corazón a Dios, Él tiene una promesa para ti, ¿no? Y nos dice, ven, y no importa qué problema estés pasando, no importa qué enfermedad estés pasando, qué circunstancia, Él te dice, ven, siéntate y vamos a cenar. Y es cuando a lo mejor estamos en oración y estamos suplicándole, ¿no? Que nos escuche. Tal vez tú no conoces aún de Dios personalmente, o sea, íntimamente, pero Él sí te conoce a ti. Y yo me acuerdo que antes de conocer a Cristo como ahora lo conozco, yo oraba y decía, ay Señor, por favor, o sea, escúchame, ¿no? Escúchame. Yo no sé dónde estés, pero yo sé que tú me escuchas. Y llegó el día en que yo lo conocí, o sea, conocí que Él escuchaba nuestras oraciones y ha escuchado nuestras oraciones, ¿no? En tiempos difíciles, cuando más oscuro está, dice, una pastora decía, en el último minuto Dios va a responder. Y Él tiene una promesa para nosotros, o sea, Él sabe que si nosotros le amamos, si nosotros le tomamos su llamado, cambiamos, la promesa va a ser muy grande, ¿no? Va a restaurar nuestras familias, nos va a restaurar a nosotros, va a restaurar nuestro entorno. Nosotros nunca nos imaginamos por todo lo que Dios, las bendiciones que Dios nos iba a dar, por todo lo que íbamos a pasar, ¿no? Y pensamos que nunca íbamos a salir de ahí. Yo me acuerdo cuando tuve mi primer embarazo de 9 meses, yo sentí que iba a quedar ahí. Con los 9 meses embarazada para siempre y regalé ropa y todo, ¿no? Pero cuando nació mi bebé, pues no tenía ropa porque toda la había regalado. Pero entonces me di cuenta que pues no iba a quedar toda la vida así. Así es Dios, ¿no? O sea, no toda la vida te vas a quedar así. ¿Por qué? Porque cuando tú le amas y tú le crees y tú tienes fe en Él, Dios te levanta. Así sea la enfermedad más severa, la situación más perversa, Dios te va a sacar de ahí. Si tú le crees, si tú tienes fe, si tú sabes y reconoces que Dios está contigo, ¿no? Y nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles, las seguimos pasando a veces, ¿no? Pero sabemos que está Dios ahí con nosotros, o sea, es el consuelo que nos da, ¿no? Que nos levanta y decimos, sabemos que vamos a salir y vamos a salir victoriosos y sabemos que de esta cuarentena, de esta situación mundial, de esta situación económica mundial, pues no temamos porque Dios siempre va a suplir nuestros alimentos, siempre va a suplir nuestras familias y a lo mejor en este tiempo Dios va a restaurar nuestras familias, ¿no? Porque vamos a tener que convivir mucho tiempo con ellas y vamos a tener que hacernos amigos de nuestra familia. Entonces, y tenemos esa promesa que aún en la muerte tenemos un lugar con Él, ¿no? Entonces, eso nos hace felices, ¿no? Porque sabemos que aún a pesar de que muera tu cuerpo físico, tú vas a estar con Dios, tu cuerpo espiritual, tú vas a estar con Él. Él tiene esa promesa para todos y cada uno de nosotros. Entonces, cree que Dios te conoce, Dios te ama y que esta palabra que hoy Dios tiene para ti sea de consuelo, de refugio y que nos levante como nación, como que todos estamos en un mismo sentir, ¿no? Así es. Amén. Amén. Sí, dice la palabra en Apocalipsis que si tú le abres la puerta de tu corazón, Él estará contigo siempre. Él promete en su palabra estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Así se lo prometió a sus discípulos y así te lo promete a ti.
Levántate en esta noche como un discípulo de Jesús. Así es. Levántate no solo como un hijo, sino acepta la corrección del Señor, acepta la disciplina, pero sobre todo acepta el reto. Acepta el reto de ser como Jesús hubiera sido. No vamos a llegar a su perfección, pero sí podemos intentar llegar a la estatura del varón perfecto. En esta hora ponemos este tiempo en sus manos, espero que haya sido de edificación, y quiero cerrar este tiempo orando, no solo por tu vida, porque esta palabra penetre en tu corazón. Yo sé que Dios la va a recordar, te la va a recordar, pero sobre todo también quiero orar por tus diezmos y por tus ofrendas. Es importante, no retengas, dice la palabra de Dios, que aquel que retiene viene a maldición. Es un tiempo difícil, pero bueno, ahí están los medios. En las prédicas de nuestra casa Río nos han dado los números de cuenta. Puedes entregarla directamente en Río. Nosotros hemos ido a Río a entregarla porque es una forma de honrar a nuestros pastores Efrén Junior, Michelle, a nuestros pastores Efrén Ruiz y Aida. Para nosotros es mejor, ¿no? Nos ponemos en las manos de Dios y vamos y entregamos. Si tú no puedes, pues hazlo mediante transferencia electrónica, depósito, pero no retengas. Dice la palabra de Dios que Él ama al dador alegre. Vamos a orar en esta hora, vamos a cerrar este tiempo y les agradecemos por habernos escuchado. Cierra tus ojos, Padre, en esta hora te damos gracias. Este tiempo lo sellamos, Padre, sellamos esta palabra poderosa y declaramos, Dios, que tú tienes un propósito en cada uno de nosotros, que tú nos conoces bien, sabes cuándo vamos a fallar, sabes cuándo vamos a caer, cuándo vamos a pecar, que tú conoces nuestra situación actual y aún así has prometido darnos la victoria. Pero lo más increíble de todo es que tú conoces nuestro final. Y nuestro final en esta tierra será de victoria. Sabemos que el tiempo que tengamos en esta tierra será de bendición y queremos ocuparlo lo más que se pueda para poder extender tu reino. Bendigo a mis hermanos que nos están viendo, nos están escuchando y declaro también, Señor, que tú proteges su economía. Bendigo sus diezmos, sus ofrendas, declaro que tú los multiplicas, que nada les va a hacer falta, sobre todo en este tiempo de crisis. Nosotros lo tomamos como una oportunidad. Declaro que no les va a faltar nada en sus alacenas. Declaro que sus carteras, sus monederos no estarán vacíos. Sorpréndelos, Señor, sorpréndenos, Padre, en estos tiempos tan difíciles donde todo está subiendo, donde todo está siendo cada vez más caro. Yo sé, Padre, que nada nos va a faltar. Multiplica, bendice y prospera, Señor, cada alma, Señor, porque yo sé que tú lo haces y pones en sus corazones para que lo hagan con alegría. Te damos gracias por este tiempo y declaramos, Espíritu Santo, que tú estás con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.